El culto es una experiencia. Fíjense bien, el culto es una experiencia. Y a partir de la experiencia nos formamos conceptos acerca de lo que es el culto. Entonces quiero hacerles una pregunta. Si tú tuvieses que darle un consejo a una persona que va por primera vez al templo, ¿qué le dirías? Bueno, tomen su lugar y váyanlo pensando. Si tú tuvieses que darle un consejo a una persona que va por primera vez a la iglesia, ¿qué le dirías? Gózate en el Señor. Tú te vas y gózate en el Señor. Okay. ¿Tú le dirías? Ten un poco de paciencia. ¿Al sermón? No. A la experiencia. Ah, bueno. Es largo para nuevas personas. Claro. Muy bien. Ofelia. Una buena decisión. Sí, pero ¿qué consejo le darías para ir a la iglesia? ¿Qué consejo? ¿Qué consejo para Vele pensando. Va a ir a la iglesia y le vas a dar un consejo. Escucha la palabra de Dios. Escucha la palabra de Dios. ¿Qué más? Pastor predica largo. El pastor predica largo. Pero eso no es un consejo para él, ese sería así como una recomendación. Ajá. Una preparación, vete tranquilo. Ajá. ¿Qué más le dirían a una persona que va por primera vez a la iglesia? Que vaya receptivo y que ponga atención. Que vaya receptivo y que ponga atención. date la oportunidad? Date la oportunidad. ¿De qué? Pues escuchar. De escuchar. Abre tu corazón. Abre tu corazón. Dios te trajo a ti, aquí. Tráete tu diezmo para que también. Vamos a agradar a Dios, no a las personas. Vamos a agradar a Dios, no a las personas. Lleva tu Biblia en papel. Lleva tu Biblia en papel. Lo que nosotros digamos es una expresión de nuestra experiencia en el culto. Miren, un artículo publicado de un conjunto de iglesias titulado Las 10 recomendaciones para ir a una iglesia, dice: primero, llega temprano 15 minutos antes. Segundo, toma asiento adelante, no te salgas. Tercero, evita sonidos de los tacones. Siguiente, controla a tus hijos. Quinto, no comas dulces. Sexto, no peinados ostentosos, tampoco ropa transparente, tampoco escotes, etc. Siéntate bien. Séptima, trae tu Biblia. Octava, atiende a las indicaciones de los diáconos. 9, saluda a los hermanos cuando termine el culto. Y 10, cuando llegues a tu casa, no critiques el sermón, ni al pastor, ni a los hermanos. Hablando del tema del culto, de la adoración, llegamos a esta parte de Deuteronomio, capítulo 23, donde todo el capítulo va a resaltar la importancia de la santidad dentro de la adoración, pero también dentro de la comunidad. Y para empezar el capítulo, en los versículos del 1 al 8, capítulo 23 de Deuteronomio, va a poner en orden quién sí puede entrar a la congregación, a la adoración, y quién no. Ahí establece quiénes sí y quiénes no. Y a pesar de que es una ley muy particular para los judíos, para nosotros nos deja muy claro la importancia de los estándares en los que pensamos cuando vamos a la adoración, cuando venimos a la iglesia. Porque pueden ser muy variados. Es cierto, hay diferentes iglesias
que tienen a lo mejor formas extremas. Hay lugares donde no te dejan entrar si no vas a lo mejor bien vestido o de ropa ¿cómo se llama?, de vestir. Y se hace énfasis, vas a la casa de Dios. ¿Han escuchado a aquellos que dicen, mira, si tú fueses a ver a una persona muy importante, a quien, digamos, al presidente, ¿cómo irías vestido? No, pues si es el presidente, pues vas a ver a alguien más importante que el presidente. Y entonces hacen énfasis en la forma en que se debe vestir, en la forma en que se debe de llegar a la iglesia. Hay que mencionar que esto nos motiva a pensar en la forma en que venimos a la iglesia. Por eso es que al abordar este capítulo 23, versículos del 1 al 8, hermanos, el propósito de este mensaje, personalmente, independientemente del propósito de Dios en tu corazón, es en primer lugar que conozcas esto de la adoración a la luz de la Biblia. Segundo, que veamos la importancia de la identidad de la iglesia. Y tercero, que nos demos cuenta que en Cristo se rompen todas las barreras cuando hablamos de la adoración. Y que todo en esta vida, queridos hermanos, es adoración. ¿Quiénes sí pueden entrar? ¿Quiénes no pueden entrar? Vamos también a subrayar algunos principios. Recordemos que si bien es cierto, la ley como tal no nos la traemos hasta nuestros días, pero sí los principios. Así que, bien, tenemos el título Exclusividad del culto. La siguiente, por favor. Y la siguiente. En primer lugar, la exclusividad, y porque habla de exclusividad, esta parte del culto, tiene que ver con la perfecta adoración. Lo primero que encontramos en el versículo, y les pido que me acompañen a leer versículo 1 de Deuteronomio 23, dice, no podrá entrar a la asamblea del Señor ningún hombre que tenga aplastado los testículos o mutilado el pene. No podrá entrar en la asamblea del Señor quien haya nacido de una unión ilegítima, o en otra versión dice, bastardos. Esto de una relación ilegítima es una interpretación de lo que la palabra como tal dice, porque si dice que es bastardo, entonces esta es una traducción. Tampoco podrá hacerlo ninguno de sus descendientes, ¿hasta cuál? La 10ª generación. Primero, entonces, acerca del eunuco. ¿Quiénes eran los eunucos? Primero, hermanos, quiero que veamos cómo la adoración a Dios está centrada en aspectos corporales. Sí, más adelante vamos a hablar de otro tema, porque sí habla de las conductas pasadas, pero tiene que ver con el cuerpo. Hoy, después de 2000, no son 2000, a ver, ¿cuántos años serían desde estas leyes hasta nuestros días? Unos 2500 antes de Cristo y unos 4500 por lo menos. Las cosas han cambiado y la forma de pensar también ha cambiado. Y ahora no hacemos nada de énfasis en alguien con un problema físico. Ahora lo hemos llevado todo a asuntos más bien de tipo morales o espirituales, intencionales, conductuales. Y bueno, hay que decirlo que es lamentable que un sermón lo podamos o lo tengamos que estar enfocando en situaciones como estas. ¿A qué me refiero? A tomar un sermón y decir, hermanos, hay que hacer esto y tienen que comportarse de esta manera y tienen que actuar así y tienen que, etcétera.
Aquí no. Aquí estamos en el capítulo 23, versículo 1, y Dios dice, lo primero es que para que este lugar o la adoración sea perfecta, va a venir gente que esté completa. Completa. Claro, a lo mejor un eunuco no se notaba, pero se sabía porque es un contexto ¿de dónde vienen los eunucos? A ver, hay un autor que escribe un libro, él se llama Antonio Díaz Sáez, y escribe precisamente en una investigación, dice él, de 4 años, una investigación pues muy ardua. Dice, desde la antigüedad, el ser humano cuando empieza a tener el control de los animales, pero también a través de las guerras, la esclavitud, comienza a ejercer poder y dominio sobre las capacidades naturales, desarrollo natural de una persona. Hace 8 días por ahí mencioné algo acerca de cómo el hombre va participando en las modas y cómo también pues impone en la mujer. ¿Lo recuerdan? Hablamos de las zapatillas, pero hay más que decir del tema. Pero también había cambios en la estructura física de una persona. Entonces, traían a un esclavo y lo primero que hacían, ¿qué era? Lo rapaban. Puro lenguaje corporal, ¿eh? Sí, saben ustedes. Y después le ponían una... Ok, sí saben. ¿Y la otra? Acá, ¿no? Porque tiene un significado. ¿Qué significa la persona que sea rapada en la Biblia? Que había perdido su libertad. Por eso cuando leemos que les cortaron la barba y el bigote y los mandaron a su casa, ¡uy, qué ofensa! Cuando David los vio, dijo, no salgan, no los pueden ver así, porque era algo muy malo, algo muy grave. Y ahorita, pues es un buen look. No, en aquel entonces tenía un significado. Entonces, lo primero es, córtale el cabello, y eso modificaba su percepción de libertad. Después, bloquéale la nariz o ponle aquí una argolla o un arete o un piercing, como sea, ¿para qué? Para bloquear su capacidad de desarrollo. En el lenguaje y en la morfología del rostro, la nariz, entre otras cosas, representa la capacidad de una persona para sobresalir. Es una persona que se siente por encima de los demás. Inmediatamente se levanta, claro. Entonces los narizones... No, nadie. Los narizones son personas que tienden a ser más, ir hacia adelante, a buscar, etc. Entonces, con esto se le bloqueaba a la persona su capacidad de desarrollo. Y cuando en la oreja, particularmente la derecha, ¿por qué la derecha? Porque también, ¿qué significa esta parte del rostro? Pues la capacidad de una persona para aprender. Sí, los orejones tienden les gusta escuchar. Orejas chiquitas, pues no les gusta mucho del todo, pero tiene que decir que tienen otra forma también de educarse o de percibir. No vayan a pensar que esos de a tiro no agarran un libro. Y uno dice, no, o sea, algo me pasó porque estoy orejón y no me gusta leer. Pero ir a la escuela y cosas así. Bueno, pues otra forma también de controlar a una persona era su reproductividad, su reproducción. Así que se le quitaba sus órganos sexuales. Pero no solamente es esto, sino que junto con ello se alteraban, hoy se sabe, pues obviamente porque son procesos hormonales, también tiene alteraciones. Y entre esas alteraciones no se desarrolla mucho su testosterona. Sí, elementos viriles, como en la mujer también pues, son asuntos hormonales. Es decir, no se va a desarrollar. Pero
cuando Dios lo pone, y miren, tengo aquí otros datos que se los digo así muy rápidamente. En 1971 en Afganistán todavía se utilizaban la castración en los niños. En 2002, la cadena británica BBC denunciaba que en Níger todavía emasculaba, que es una forma también de decirlo, a los esclavos en determinadas áreas rurales. En 2012, varias organizaciones no gubernamentales denuncian la mutilación de los genitales de albinos para ser utilizados como ingredientes en pócimas mágicas de brujería en países como Tanzania, Malí, Camerún y otros países. Un dato que da este autor que mencioné hace un momento, Antonio Díaz Sáez, dice: en países como la India los pasaportes tienen 3 columnas o tienen 3 casillas: hombre, mujer o eunuco. A pesar, hermanos, de que los eunucos son víctimas, o fueron víctimas, y eran víctimas en este contexto de la Biblia, o que hayan nacido mal o alterados, a pesar de eso, Dios no los quiso dentro de la comunidad, dentro de la adoración. Porque habla sobre los principios, habla sobre la perfección. Los eunucos representaban un reproche de parte de Dios con lo que él no estaba contento. Eso hacía el hombre, pero Dios no estaba contento con esto. Era un rechazo al plan de Dios por la vida, por la paternidad, el matrimonio. Con esta ley, Dios le dice a su pueblo que no acepta la castración ni la manipulación de la productividad. Hay una diferencia, hay una gran diferencia entre lo que nuestra sociedad llama valores y lo que la Biblia llama, o lo que encontramos en la Biblia como principios. No se trata de la opinión individual, sino de la opinión de Dios. Y eso es muy diferente. ¿Qué decimos nosotros? ¿Qué dice Dios? ¿Cómo valoramos nosotros? ¿Cómo valora Dios? Recordemos que los valores, y estamos en una sociedad que promueve, por lo menos durante los últimos 25 años, promueve los valores, enseña los valores, defiende los valores, legisla los valores, son relativos. Pasando por alto los principios de Dios. La siguiente, por favor. La siguiente. Y la siguiente. Pero hay algo más que decir acerca del culto. Cuando hablamos de la actividad que se realizaba a esto de la asamblea, que Dios claramente no dice, pues no pueden entrar al culto. No dice así. No pueden entrar o participar en la asamblea. Y la asamblea se consideraba el pueblo reunido cuando Dios les hablaba, o había alguna manifestación, o había algún mensaje de Dios. Pero tenemos esto, lo que era el tabernáculo. Y en el tabernáculo, cada uno de los elementos representa a Cristo. A Cristo. Por eso es que hablar de la perfección del culto es porque estamos hablando de Jesucristo, hermanos. Claro, ahí tenemos diferentes elementos, desde las cortinas, desde las bases, desde el altar, desde el fuego, desde todo lo que está ahí representa a Jesucristo, porque Jesucristo es perfecto y el culto debía ser perfecto. Hablemos de los elementos de nuestro culto. A ver, hermanos, ¿qué hay en el culto hoy en día? Es más, podría preguntarte, ¿qué es lo que más te gusta del culto? A ver, es una pregunta abierta. ¿Qué es lo que más les gusta? Con confianza, nadie se va a ofender. La alabanza, muy bien. La oración. ¿Qué más? El mensaje, la enseñanza. ¿Qué más? ¿Qué más te gusta del culto? Pues cada uno de esos elementos representan a Cristo.
Cuando hablamos de la oración, por hablar de los elementos, pues hablamos de Jesucristo porque Él es nuestro sacerdote, que nos conecta con el Padre. Por eso cuando oramos en el nombre de Cristo. Cuando hablamos acerca de la alabanza, pues adoramos al Señor. Y lo hacemos con conciencia, como decía nuestro hermano Guillermo, tiene un compromiso en aquello que nosotros cantamos. ¿Y la ofrenda qué representa, hermanos? Porque a muchos a lo mejor no les gusta la ofrenda y el diezmo menos. Sí, pues hay que ser honestos, no hay gente que dice, ay no, yo voy, pero yo no me gusta el diezmo, la ofrenda. ¿O habrá algo que no te guste del culto? Sí, siempre vemos que hay algo que no nos va a traer, pero cada uno de ellos, cuando hacemos conciencia, hermanos, es un símbolo de Jesucristo. Cuando se abre la palabra de Dios, la palabra es Jesucristo. El centro de la Biblia es Jesucristo. Estamos en el mes de la Reforma, en octubre, mes de la Reforma, y recordar que el centro del culto es la palabra de Dios. Hablábamos acerca de cómo ha cambiado la dinámica en los templos, ya casi no hay púlpitos y ya no está una Biblia abierta, pero eso no quiere decir que la palabra de Dios cambia. Y también, hermanos, en la Santa Cena sabemos que está presente Jesucristo. Jesucristo es el centro, por lo tanto todo debe de ser perfecto. La siguiente, por favor. Hay algo que se llama culto antropocéntrico y algo que se llama culto cristocéntrico o teocéntrico. ¿Qué significa? A ver, ¿qué queremos decir con antropocéntrico? Un culto centrado en el hombre. Y cuando decimos un culto cristocéntrico, un culto centrado en Jesucristo. Cuando nosotros decimos el culto como que no me gustó, pues si no es para ti. Lo que más bien deberíamos de preguntarle al Señor, ¿te habrá agradado mi actitud en el culto? ¿O te habrá agradado la forma en que te alabo o la forma en que te adoro? Pero llegar a pensar, hermanos, que tiene que ver con nosotros, cuánto nos puede gustar o no gustar, o me gusta que predique la hermana o el hermano, pues si no es para nosotros. ¿Sí? Y hay ocasiones que llega a suceder, vamos a entonar alguna alabanza, vamos a pedir porque sea libre elección, a ver quién. Y alguien pide y no cantan esa. ¿Por qué? Pues que no la sabemos o lo que sea. Ah, no, entonces ya no canto. Sí, o sea, hay gente que si no se hace lo que quiere o lo que pide, entonces ya ni tampoco, como si fuera para él. Hermanos, el culto no es para nosotros. Cuando brota de nosotros una actitud de mucha alegría o también de inconformidad, hemos de recordar que no podemos promover ni aceptar un culto centrado en nosotros. Esto mismo que les hice la pregunta a ustedes, se lo hice a otra iglesia. Esa iglesia tiene varios cultos. Y alguien dijo, yo le recomendaría que vaya al culto de las 12. Ese es un culto centrado en nosotros. Lo que venimos a hacer aquí es para el Señor, es para Cristo, y a Él sea la gloria. Estamos hablando del culto. Un culto cristocéntrico. Cristo es el centro de la adoración. Por lo tanto, lo hago de la mejor manera porque es para Cristo. ¿Qué tipo de culto tú practicas de forma personal? ¿Un cristocéntrico o un antropocéntrico?
Sí, porque alguien puede decir, no, es que yo no voy al culto de oración porque no me gusta. Yo no voy al culto de la femenil porque no me gusta. O no voy al culto del estudio porque no me gusta. O yo no me gusta la clase de la escuela de formación cristiana. O yo me voy al culto de las 9 porque ese me gusta más. Nuestro culto es cristocéntrico, por lo tanto debemos buscar la calidad, la preparación en todos los aspectos, darlo mejor. Son principios. La siguiente, por favor. Ahora, hay otro tema en el que debemos de pensar aquí. Y está a partir del versículo 2, y por favor les pido que lo leamos en nuestras Biblias. Bueno, sería el versículo 3. No entrará ¿quién? El amonita ni el moabita. ¿Quiénes eran? Pues eran pueblos que se habían pues también entremezclado. No entrarán a la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. O sea, ellos no van a entrar. Y aquí da la razón. Por cuanto no os salieron a recibir pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto. Y porque además alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor en Mesopotamia, para maldecirte. Pero no quiso Jehová o tu Dios oír la voz de Balaam. Jehová tu Dios convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Por lo tanto, no procurarás la paz de ellos, ni su bien en todos los días para siempre. Hasta ahí. ¿Qué hay detrás, hermanos, de este texto? Veamos esta imagen. Dice, la exclusividad del culto tiene como intención la integridad de la fe, pero también de la práctica y también de la doctrina. Como tierras cananeas y como pueblos cananeos, los amonitas no podían mezclarse en la parte de la adoración. Ya tenían un antecedente. Menciona claramente la Escritura que cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, de donde había sido esclavo por 430 años, no solo salieron ellos, sino salió una gran multitud de otros pueblos que se fueron con ellos. También se quisieron como unir al proyecto de ellos. Y a la mitad del camino, bueno, ¿qué digo a la mitad? Apenas iban saliendo. Dice la Biblia que esas personas que no eran del pueblo comenzaron a influir sobre el pueblo para quejarse contra Moisés y contra Jehová, porque los había sacado y porque ahora no tenían que comer ni que tomar. Este antecedente, por supuesto que habla acerca de cómo se influye cuando se mezclan, en este caso, las doctrinas. Y entendemos, hermanos, que Dios claramente no permitió que otros pueblos entraran a la congregación a razón de que venían de un trasfondo de adoración diferente. Por lo tanto, traían otras costumbres de adoración y podían influir en la adoración y en el culto. ¿Recuerdan ustedes qué pasó? El pueblo de Israel estaba esperando a Moisés. Moisés ya allá arriba lleva mucho tiempo, no baja ni manda avisos, no manda a decir qué. Y entonces el pueblo en su desesperación le dice a Aarón, haznos un Dios
para que nos guíe, porque nosotros vamos a seguir con o sin Moisés. ¿Y qué Dios sacaron? Pues un Dios cananeo. He ahí la influencia de los grupos por sus religiones. ¿Qué pasa entonces, hermanos, cuando se juntan dos doctrinas, o tres doctrinas, o cuatro doctrinas? ¿Qué pasa? La siguiente, por favor. Miren, vivimos en un momento donde hay muchas iglesias. Y por supuesto, pues hablamos de denominaciones cristianas. ¿Sí? Hablemos de la integridad de la doctrina. Aunque todos somos cristianos, y siempre decimos que son 5 doctrinas que nos unen a las denominaciones. ¿Cuáles son esas doctrinas que compartimos con todas las denominaciones? Número 1, creemos en la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Segunda doctrina, creemos en la Biblia. En la Biblia. Por lo tanto, si alguna iglesia no utiliza la Biblia, ¿como quién? Los testigos. Los mormones utilizan el libro del Mormón. Bueno, utilizan los dos, pero le tienen más énfasis al libro del Mormón porque es para América, la Iglesia Católica, etcétera, varias. Tercera, la salvación por Jesucristo. Ajá, y no por las obras. Cuarto, ¿qué? Que pare de sufrir. No, esa no es una doctrina, es más bien una iglesia. Pero a ver, ¿cuál es la cuarta doctrina? No, a ver, una que nos une con otras iglesias. No. A ver, ya Rafa, dinos la cuarta. Yo quería que te ayudaran, pero ya. O diles, no, yo les dejé 2 nada más. Yo les dije 3. Ahí está. La cuarta, hermanos. Que creemos por la fe, y no por las obras, en la salvación. Y quinto, que creemos en la vida eterna. Un cielo y un infierno. Bueno, eso nos une, pero también hay ciertas características. Por ejemplo, ¿cuál es la característica de los luteranos? Bueno, de los bautistas, el bautismo. Ajá. De los metodistas, pues puede ser, sí, pues en la liturgia pues son muy metódicos, ¿ok? ¿Cuál es la de los pentecostales? El Espíritu Santo. Hablo de doctrinas. Ajá, el Espíritu Santo. De la iglesia presbiteriana. Somos presbiterianos. Ya ni modo que no les vas a ayudar, Rafa. Ya, esa está fácil. La soberanía de Dios. Es la doctrina. ¿Ah? Pero hay muchas iglesias que tienen una mezcolanza en sus doctrinas. ¿Y qué sucede cuando hay ese sincretismo doctrinal? ¿Qué pasa? Creemos todo. Los judíos debían cuidar sus doctrinas para que no fuesen alterados por otras prácticas doctrinales. No debían dejar que extraños a esta religión, al judaísmo, opinasen, se desarrollasen en el culto y en la doctrina, pues que Dios les estaba enseñando.
El problema, hermanos, es que cuando no tenemos esa claridad, porque existen estas diferencias, cuando no tenemos esa claridad, o porque no leemos la Biblia, o porque no conocemos las doctrinas, porque a veces nos educamos con Internet, porque Internet, querramos que no, si lo seguimos, también nos educa con respecto a la fe, y no se diga la alabanza, porque la alabanza, entre otras cosas, enseña doctrina. Había una iglesia que le decían presbicostal. ¿Por qué creen? Porque tenía de los dos. ¿Sí? ¿De veras? ¿Mande? No escuches eso, vale, no escuches eso. Hablamos de otro, vale. Sí, o sea, cuando la iglesia de repente empieza a mover su identidad por la influencia. Entonces, imagínense, vamos a llevar esto a una forma muy práctica. ¿Por qué no cantamos esta alabanza? Está muy bonita, está de moda. Y entonces Freddy, que es el ministro de la alabanza, habla con Memo y revisan la letra y dicen, no, pero está muy bonita. No. ¿Por qué? Porque hay una identidad doctrinal. En una ocasión a mí me dijeron, vamos a juntarnos, había dos grupos que estaban buscando una iglesia y se quisieron juntar con nosotros y me dijeron, pero vamos a hacerlo de esta manera. Nosotros dirigimos esta parte de la alabanza y les dije, no. Pues está muy bonita la iglesia, me gusta, pero como que hace falta que salten. La danza, vamos a danzar. Lo cantamos, porque sí decimos que libre, yo soy libre para cantar y para danzar. Sí, pero no lo hacemos. ¿Por qué no lo hacemos? Cada iglesia tiene una identidad. Y siendo honestos, hermanos, vivimos en un tiempo en los que, habiendo tantas iglesias, podemos ir a una iglesia. Yo no creo que todos vengamos de una misma iglesia. O sea, no nacimos a lo mejor en la iglesia presbiteriana. A ver, ¿quién nació en la iglesia presbiteriana? A ver, levante su mano. Ajá. Ya bajen su mano. Yo recuerdo que yo empecé a ir a la iglesia pentecostal. Sí, mi tema favorito era la bestia, el 666. Sí, yo el milenio me lo sabía así, O sea, todo el panorama de la segunda venida de Cristo, las 7, el dispensacionalismo, yo me la sabía. Pero yo era muy chico, yo tenía 5 o 6 años. ¿A poco ya se la sabía? Pregúntenme. Sí, ya me la sabía. Ya mi mamá después nos llevó a otro lugar, porque nos cambiamos de casa y entonces vinieron por nosotros los hermanos para llevarnos al templo y entonces ahí empezamos a conocer la iglesia presbiteriana. Esa misma iglesia tenía mucha mezcolanza pentecostal y el pastor decidió alejarse de la iglesia madre para mantener la identidad de la iglesia presbiteriana y esto sucedió. Creo que esto es posible porque yo no digo, hermanos, que a ver los que vengan de las asambleas de Dios que se pongan de pie, porque para ellos es un aviso y ahorita vamos a ver quién viene. No, todos somos uno aquí, ¿sí? Aquí no hay problema. El problema comienza cuando de allá afuera o de otras denominaciones queremos traer lo que se hacía allá y que se haga aquí. Oye, hermano, es que fíjese que mi pastor allá hacía esto. Viera usted también de hacerlo. No hay una característica así como universal de correcta e incorrecta. No estoy diciendo eso. Son correctas porque son para el Señor, pero son diferentes. Es más, hasta las predicaciones son diferentes. Cada pastor tiene su estilo de predicación.
El problema, hermanos, es cuando esto llega al liderazgo. Cuando ya en el liderazgo para tomar decisiones y para influir, y entonces uno quiere hacerlo imponiendo sus aprendizajes anteriores. Hace mucho tiempo, yo era copastor, cuando recién fui ordenado, fui copastor en una iglesia. Y el maestro de escuela dominical era otro copastor conmigo y había el pastor oficial de la iglesia. Éramos 2 colaboradores pastorales. Pero siempre se cuestionaban por qué había un pastor o colaborador pastoral que venía de la iglesia bautista. Como que nunca se trató de ver algún conflicto. Pero el caos fue cuando estaba dando doctrina y anunció el hermano, el colaborador pastoral, que es bautista, dijo: hermanos, quiero entregarle ya la clase al pastor José Luis Cepeda, porque esta doctrina yo no la creo. No hubo un silencio así. Pero hasta ese día fue, pues, colaborador pastoral. ¿Por qué? Porque no podía sumarse, no podía. Entonces sí, el pastor le dijo: si no estás a gusto, pues regrésate a la iglesia bautista. Pero dijo: sí, mejor sí me quedo. Ya se quedó. Ya se quedó. Sí. ¿Por qué, hermanos? Porque cargamos una enseñanza, y pues yo creo que merece todo el respeto de nuestros pastores que nos enseñaron, que nos guiaron. La falta de integridad, hermanos, en las prácticas es porque todos tenemos un estilo y una forma de, y debemos saberlo. Hermano, fui a una iglesia metodista, nada más que allá, que crees, sí, o sea, si vas allá, hazlo como allá. No, yo les dije que yo allá en mi iglesia, y te van a mandar a tu iglesia. Por eso, hermanos, la Biblia dice, claramente dice el apóstol Pablo, hablando de la organización, la siguiente, por favor. Dice: no un neófito. ¿Qué es un neófito? Cuando está hablando de la organización de la iglesia, claramente dice: no pongas a un neófito. ¿Qué es un neófito? No se espanten, no es una especie de alienígenas. ¿Qué es un neófito? Alguien que va comenzando, sí. Alguien que va comenzando, que que está iniciando en un culto o en una iglesia. A veces nos pasa, ¿no? A ver, hermanos, ¿a qué iglesia vas? No, pues a una iglesia presbiteriana. ¿Y qué es eso de presbiteriano? Sabe. Sí. No, pero es lo mismo, le preguntas a un pentecostal y tampoco va a saber. Y le preguntas a lo digo en general, no digan: yo sí conozco a alguien que sí salía. Y si le preguntas a un metodista, porque es metodista, no sabe. Si le preguntas a lo mejor a un luterano, ese sí, pues porque vienen de Lutero. Pero en general no sabemos. Ni el bautista sabe por qué se hizo bautista. O al anabaptista, no se sabe, porque son asuntos históricos que necesitamos conocer. Hermanos, algo que llama mucho la atención es el tiempo que incluso Dios le da, por ejemplo, a algunos pueblos, y dice hasta la 3ª o hasta la 4ª generación o hasta la 10ª generación. Quiere decir, prepáralos. Hermanos, nosotros podemos tener, vamos a decir con claridad las cosas. ¿Qué tipo de pastores puede tener la iglesia presbiteriana? ¿Solo presbiterianos? Es pregunta. ¿Solamente la iglesia presbiteriana puede tener pastores presbiterianos? Sí, de acuerdo a la Constitución, sí. No. Hemos tenido pastores metodistas, ¿sí? Deben de ser calvinistas.
¿Los bautistas son calvinistas? Algunos sí. ¿Los metodistas son calvinistas? Algunos sí. Quiere decir que sí se puede, pero se le tiene que hacer un examen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a ponerlo al frente de una iglesia presbiteriana. Y al rato ya se hizo wesleyana. Pues traen un pastor wesleyano, pues ya se hizo wesleyana. Es lo mismo que los metodistas. Es la iglesia wesleyana y la iglesia metodista. Por Juan Wesley es su fundador. ¿Podemos tener ancianos de otras denominaciones? Sí. Sí. Aunque no sean calvinistas, sí. Siempre y cuando deben de tener una preparación. Porque el día en que son ordenados, levantan la mano, les ponen la Biblia y uno hace un juramento por los documentos de la identidad de la Iglesia Reformada. Sí se puede, pero necesitamos tener preparación. Sin embargo, si una persona, imagínate que llega una persona de otra iglesia y dice, pues yo fui anciano en otra iglesia, ¿tú ya eres anciano? Pues sí, así es aquí en la iglesia presbiteriana. Así es, así venga de otro lugar, si trae una carta y donde es anciano, él puede ser anciano aquí. Claro, lo ponemos a votación. Sí, al otro día. ¿Por qué? Porque es miembro de la iglesia. Pero si es una persona que viene de otra denominación, no es porque despreciemos sus doctrinas, porque somos una misma iglesia en Cristo, sino es para mantener la identidad de esta iglesia. Y le conviene, porque hay iglesias que han perdido su identidad. Y de ahí en fuera, hermanos, la gente que llega a la iglesia que venga de otra denominación es libre para venir y para estar en el culto. Cuando una persona, hermanos, entra en conflicto por las doctrinas y por las prácticas de lo que se hace en la iglesia, comparado con lo que se hacía en la iglesia donde crece, puede generar conflicto con los demás. O a veces hasta la crítica. Si acá en esta iglesia, fui a esta iglesia, pero el pastor así, pues es que eso hacen allá. Sí, pero pues es que eso hacen allá. Estás comparando. No debes compararlas. A la iglesia que fueres, no, hay que integrarnos. O sea, si yo voy a una iglesia bautista, pues yo estoy en la iglesia bautista. O sea, que me pongo ahí a decir que no. Si no soy de esos que vamos a la iglesia católica y el padre dice, de rodillas y uno no se arrodilla. ¿A qué vas? Sí, y lo mismo es cuando pasan la charola. Yo no vas en mi iglesia. ¿A qué vas? Hermanos, tenemos que integrarnos, es para Dios, pero necesitamos hablar de este detalle. ¿Queda claro? ¿Queda claro o no? ¿O me regreso? Yo por mí no sabe, hermanos, yo no tengo prisa, ya tengo a dónde voy a ir a comer, así que ya nomás me voy a preocupar por llegar y sentarme. Eso digo yo, ¿eh? No, sí me comieron, hermanos, sí me comieron. Bien, en tercer lugar, la siguiente, por favor. La exclusividad del culto, hermanos, porque estamos en Deuteronomio capítulo 23. La exclusividad del culto fue abolida por Jesucristo. Fue abolida por Jesucristo. La siguiente, por favor. Hermanos, en tiempos de Jesús, el pueblo buscaba la manera de integrar a todos, aunque fuese en algún lugarcito. Y vean, este es el templo del Nuevo Testamento. No se alcanza a leer, pero obviamente, allá podían entrar solamente los hombres. Pero también estaba el patio de las mujeres. Y más hacia afuera estaba el atrio o el patio de los gentiles. Es decir, se les invitaba para que participaran, aunque sea desde allá afuera.
En tiempos, nuestro Señor Jesucristo, en tiempos bíblicos, nuestro Señor Jesucristo enfocó su ministerio fuera del templo, no en el templo, fuera del templo. Lo seguían precisamente personas que no podían entrar al templo, como ¿quiénes? Pues la mayoría, porque los pecadores, los borrachos, las prostitutas, los rateros, los enfermos, los pobres, pues ya seguían a Jesús porque Él llevaba algo de adentro hacia afuera. Entonces su ministerio estuvo enfocado hacia lo que se había perdido. Y bien se lo dijo Jesús a los fariseos: ustedes en el reino están en la entrada del reino de Dios y ni entran y ni dejan entrar. La necesidad de la gente era de escuchar sobre Dios, sobre la Escritura. Era grande. La Biblia dice en Mateo capítulo 4, 25, y le siguieron grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y del otro lado del Jordán. ¿Cuánta gente seguía a Jesús? Era visiblemente la necesidad de estar en la adoración. Al templo, como dije, solamente entraban pues algunos, los permitidos, que eran los hombres, las mujeres a un lado, afuera, en el patio, los pobres, etcétera. Pero hermanos, con la muerte de Cristo sucede algo muy hermoso para nosotros en la parte doctrinal. La siguiente, por favor. En Mateo 27, 51, cuando Jesucristo, estando en la cruz, estaba derramando su sangre, entregando su vida por nosotros, dice, cuando Jesús está muriendo en la cruz, en ese momento la cortina del santuario del templo, que dividía el lugar santo del lugar santísimo, ¿qué dice? Se partió de arriba a abajo. La tierra tembló y se partieron incluso las rocas. Con eso nosotros entendemos que las limitaciones para entrar al templo, que las limitaciones en la adoración se acabaron. No se necesita un sacerdote para llegar a Dios, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino solamente por Él. Todos tenemos un acceso a la presencia de Dios, porque el velo ha sido roto y el camino ha sido abierto. Así lo entendemos, amados hermanos. Antes de esto, solamente entraba al lugar santísimo una vez al año el sacerdote para hacer el sacrificio por el pueblo. Pero si él no iba bien, no iba convincente, no tenía como esa entrega, se podía morir. ¿Sí sabían eso? Por eso le amarraban un lacito en el pie. Lo amarraban bien, porque si se les rompía el lazo, ya nadie iba a querer entrar, porque era un lugar donde era la absoluta santidad. Entonces la persona había que entrar con una preparación muy grande. Que no, pues que tenía duda, pues ahí se moría y ya lo jalaban. Y ya decían, ¿quién sigue? Después de esto, hermanos, Dios ha salido a nosotros, nos ha salido a buscar. Ya no hay un lugar secreto, no, el templo, no, baja los pies de allí, no subas así, pórtate bien, siéntate acá, sonríe, saluda al pastor. No, hermanos, todo esto ya pueden ser características de algunas iglesias. Hay quienes tienen un uso exclusivo para las cosas, para la Santa Cena, para el espacio incluso. No, hermano, aquí este es un lugar para hacer culto, aquí no se puede hacer ninguna otra cosa. Hay quienes así piensan. Solamente el pastor es el que puede predicar, o solo es el pastor el único que puede decidir, etcétera. No, hermanos, y creo que nosotros, los pastores, los líderes de la iglesia, menos debemos poner obstáculos a que la iglesia pueda adorar a Dios. Entonces, hermanos, como que, ¿qué requisito podríamos poner aquí en la iglesia para que vengan a adorar a Dios? Ninguno. Oye, hermano, es que yo no me he bañado. Pues véngase, pues ya que.
O hermano, es que yo soy medio eunuco de un balonazo que me dieron cuando... Sí, hay gente así, que no sabían. Sí, mire hermano, yo andaba en una bicicleta y en uno de esos valles comunes de aquí de la Ciudad de México, no se me dobló la llanta, se me dobló otra cosa. Y a partir de ahí estoy herniado. No le hace, véngase hermano, véngase. O sea, aquí eso ya no afecta, hermanos. Sin embargo, tenemos que decir que los principios no cambian. Porque claro, o sea, tampoco, y claro que se ha ido, la iglesia se va hacia el otro punto. Sí, pues como ya no estoy en la ley, pues no, este domingo pues, no voy a la iglesia, porque pues es que pues, si no es pecado, el pastor dijo. Bueno, yo me puedo equivocar, de una vez les digo. Si hermano, yo puedo, sí, mire, por mí, pues hágalo, ¿no? ¿Sí? Pero ya Dios, quién sabe qué le vaya a decir, Sí, porque si usted va a decir, no, es que el pastor me dijo, sí, ahí sí, no. Y cobro por adelantado, ¿sí? Ha pasado, hermanos, que hemos minimizado el culto, ¿sí? Lo minimizamos y le perdemos el sentido. Yo no creo, y soy humano y puedo equivocarme, yo no creo, hermanos, que esto nos influye, en el sentido de que Dios se enoje con nosotros. Pero yo sí creo, hermanos, que no debemos de minimizar el culto, la entrega, la devoción. Porque hay una riqueza, hermanos, inmensa en el culto como medio de gracia. Hay una gran bendición. De veras. Y la pasamos por alto y la dejamos de recibir porque minimizamos el culto. Eso no debe de cambiar. No porque no estemos bajo esta ley, vamos a abandonar la iglesia, vamos a dejar de comprometernos con la iglesia, a dejar de apoyar a la iglesia, a dejar de ofrendar para la iglesia, a dejar de respetar a la iglesia, o a dejar de participar o de apoyar económicamente. No podemos hacer eso. Al contrario, debemos valorarlo. Porque entendemos mucho más que el culto como un espacio momentáneo. Y ahora voy a terminar con esto, hermanos. Esta forma en que Cristo ha abolido esas limitaciones del culto, así que ahora todos podemos entrar a la presencia del Señor, todos podemos adorar al Señor. Déjenme decirles algo, la siguiente, por favor. Hermanos, la siguiente, una vez. Todo es adoración. Lo repito, todo lo que hacemos es adoración. Lo repito, todo lo que hacemos es adoración. Todo lo que hacemos es adoración. Hermano, yo no fui al culto, pero me fui a comer. ¿Fue adoración? Si lo haces para el Señor. ¿Ves lo que le dijo el apóstol Pablo a los Corintios? Todo es adoración. Hermano, tuve que ir a trabajar el domingo. Pues trabaja para el Señor. Hermano, es que tuve que salir por una urgencia. Pues hazlo para el Señor. Todo es para el Señor. Pues miren, hermanos, yo pongo este ejemplo porque aquí está, dice el apóstol Pablo. Léanlo fuerte, por favor, hermanos. Bueno, aquí sí ya es una concesión mía, hermanos. Lean parejito, va de nuevo. 1, 2, 3. Por tanto, ya sea que comáis o bebáis o que hagáis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo es para Dios. ¿Estás trabajando? Hazlo para Dios. ¿Estás comiendo? Hazlo para Dios. ¿Estás, qué más? ¿Tomando, dice ahí? ¿O bebiendo? Pues hazlo para Dios. ¿Estás realizando actividades en tu casa? Hazlo para Dios. ¿Estás descansando? Hazlo para Dios. ¿Estás disfrutando con tu familia? Hazlo para Dios. ¿Estás de vacaciones? Hazlo para Dios. Todo es una adoración.
Y la adoración, hermanos, en su forma más básica, es la postrarnos ante Dios para ofrecerle todo, porque todo es de Él. Estás proyectando, estás negociando, hazlo para Dios. Estás invirtiendo, estás comprando, hazlo para Dios. Porque si hacemos esto con conciencia, queridos hermanos, estamos haciendo un acto de adoración. Y si tenemos esta conciencia, y si nos conducimos con este pensamiento, no habrá actividad que nos aburra. No habrá actividad que nos canse, que nos desgaste, que nos haga infelices. Ay, soy infeliz. No, si no fuera por estos días, los de quincena, esta vida sería una miseria. No me gusta mi trabajo, no me gusta mi familia, no me gusta lo que hago. Si tú lo haces para Dios, nunca te vas a aburrir. Y déjenme, les digo esto, hermanos, porque según estadísticas, México es un país muy insatisfecho en su trabajo y en sus relaciones. Muy insatisfecho. Hay que hacerlo todo para el Señor. Y entonces siempre vamos a estar contentos. ¿Alguien ha escuchado sobre el síndrome del burnout? ¿Qué es el síndrome de burnout? Es un desgaste laboral. Mira, si tú lo haces para Dios, nunca te vas a desgastar. Porque lo haces para Dios. Es que tengo que ir a trabajar, ya estoy muy cansado. Si lo haces para Dios, deberías de tener fuerzas. Porque el trabajo nos dignifica. La siguiente y la última, hermanos, yo les invito a ser conscientes de que todo es adoración. Hagamos todo para agradar a Dios. Imprimámosle la mejor calidad, el mayor esfuerzo. Porque, hermanos, el fin primero y último por el que fuimos creados es para agradar a Dios.